Bueno, ya creo que es la hora respectiva. Si podemos coordinar ya eh, con Amílcar, estamos haciendo todas unas conexiones con un canal de YouTube oficial que tenemos también de parte del partido y también la página de Facebook que tiene el partido político en Innovemos Perú. Mira, ¿dónde estás yéndote? Sí, sí. A ver si ponemos orden a los micrófonos. Amílcar, por favor. Gracias. En esta primera parte vamos a participar con la exposición. Buenas noches a todos los integrantes del grupo, los que están sumando también a la convocatoria de la Escuela de Formación Política que tiene el partido Innovemos Perú. Antes de darle el pase de inmediato a nuestro primer expositor, tengan el saludo respectivo y la bienvenida cordial de parte de nuestro presidente del partido, don Marcelino Salazar, y de todo el equipo del Comité Ejecutivo Nacional que los acompañan en esta noche. A nombre de la escuela, de nuestro director, además del subdirector que hoy inicia estas reuniones diversas vía Zoom en esta escuela de formación política, vamos a tener la exposición denominada Innovación y Liderazgo Político, a cargo del licenciado Amílcar Yufra, del cual le damos la cordial bienvenida. Adelante, Amílcar, escuchamos. Amílcar. Sí, muy buenas noches, estimado Grover, y a todo el equipo de Innovemos Perú que está presente en la sala, a todos nuestros compañeros, amigos, ¿no?, colegas, y también profesionales que nos acompañan a través de las redes sociales. Ya lo estamos transmitiendo en vivo, ¿no?, y también en el fanpage de Innovemos Perú también, ¿no? Lo pueden ver en vivo también, ¿no? Muy bien, hoy día vamos a iniciar la rueda de exposiciones, ¿no?, compartir conocimientos en la Escuela de Formación Política. Les saluda a su amigo Amílcar Yufra. En este caso voy a dar el tema de innovación y liderazgo político, ¿correcto? Que es un tema bastante interesante y también muy importante para los futuros líderes que van a representar al país a través de nuestro partido político. Y necesitamos cultivar estas dos palabritas, la innovación, y resaltarlo, ¿no? Lo voy a enmarcar yo, porque es importante. Vivimos en una política que es muy tradicional, ¿no? Es como si estuviéramos viendo una política de hace 100 años atrás. Entonces necesitamos innovar en política. Y también necesitamos de liderazgo político, ¿no? Gente que quiera el bienestar de la sociedad, el bienestar de toda la comunidad, tanto a nivel de la familia, como a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional en realidad. Entonces necesitamos liderazgo. Faltan líderes, podría ser, ¿no?, con énfasis. Faltan líderes políticos, ¿no?, que busquen ese bienestar. Y ahí va el tema de la innovación también. Necesitamos innovar. Hay tipos de innovación, hay todas unas corrientes de innovación. Lo primero que nos viene es un producto al hablar de innovación, ¿no? Pero vamos viendo, vamos avanzando, ¿no? Para mí es agradable compartir con ustedes esta noche que vamos a tener estas dos ponencias, ¿correcto? A ver, vamos a borrar estas figuritas y avanzamos, a ver. Bueno, un poco de lo que siempre yo hago es comenzar con esta frase, que lo dijo un presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 1961. Y siempre lo resalto por las conferencias que siempre he dictado en diversas regiones. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Muchas veces queremos que el gobierno solucione nuestros problemas, ¿no? Se ha escuchado ello. Pero eso no va a suceder en la realidad. Lo que necesita las familias y en general el ciudadano a nivel nacional en el país es que él afronte los problemas que existen, las realidades actuales, ¿no? Hoy día estamos 18 de octubre del 2021.
hemos pasado por un contexto de pandemia, tenemos crisis tanto económica como política, ¿no? No está solucionado, hay mucho pan por rebanar todo este año. El próximo año se vienen las elecciones municipales 2022, 2026, nuevo gobierno. Hay temas de la coyuntura como la Asamblea Constituyente, etcétera, ¿no? O sea, hay todo un contexto de mucha incertidumbre. Y nosotros no podemos esperar que el gobierno haga por nosotros. Tenemos que actuar, tenemos que organizarnos. Y No Vemos Perú es eso. El sentir de muchos peruanos que buscan innovar en la política y aportar en el bienestar de la sociedad. Unir los actores principales como es el gobierno, el Estado, ¿no? El Estado, la empresa y la comunidad en general. Parece que no están todavía integrados. Está cada uno como un eslabón separado y no hay algo que lo una. Y ahí viene la innovación, tenemos que unirlo. Y parte de la innovación es crear organizaciones sólidas, ¿no? A nivel político que puedan liderar ese cambio. Tamaña tarea que tenemos, ¿no? Pero es importante y es retador también para nosotros, ¿no? Como profesionales o como ciudadanos en general, vamos a poner a prueba todo lo que hemos aprendido, todas nuestras experiencias para solucionar, ¿no? Esto que está desunido, lo vamos a integrar. ¿Para qué? Para el beneficio de todos. Así sencillo, ¿no? El bienestar general. ¿Qué es lo que busca un político? Bienestar de la sociedad. No hay más. Si un político busca ser rico, está mal, no es político, ¿no? Bueno, querrá ser empresario, ¿no? Pero no político. Un político lo que busca es el bienestar. Y antes de pensar en él y en su familia, está pensando en la sociedad. Bien difícil, ¿no? Bien difícil. Hay dos palabras que siempre resalto, la teoría y la práctica. Todas nuestras experiencias vividas a nivel político, porque sé que hay muchos que están en la sala y han participado en las elecciones pasadas, a nivel de los tres estamentos, ¿no? Local, regional o nacional, tienen práctica. Y también hay una teoría política, hay una teoría económica, ¿no? Hay una teoría de gobierno, gestión pública, que tenemos que nosotros sí o sí seguir desarrollando, seguir puliendo. No podemos quedarnos con lo que aprendimos hace 10, 15, 20, o 30 o 100 años atrás. Tenemos que continuar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en varias empresas distintas, en 5 empresas distintas, y también formar una empresa con unos socios de la universidad. Y en cada una de esas empresas ha sido un contexto distinto, de diversos sectores, sobre todo en el sector público. Y creo que las organizaciones, las empresas, tienen un reto también, ¿no? Y aportan a la sociedad, ¿no? Generando trabajo, generando, en este caso, impuestos. Pero ¿dónde van esos impuestos? La gran pregunta es, ¿hacer obras reales o se pierden en la corrupción? Sería una de las preguntas, ¿no? Y ya sabemos nuestra historia. Un país con mucha corrupción, ¿no? 10% aproximadamente se va en corrupción. Entonces hay un reto ahí. ¿Qué creamos para que se elimine la corrupción, ¿no? ¿Cómo debemos nosotros comportarnos como líderes políticos ante la sociedad? ¿Qué debe cambiar? Porque si continuamos como estamos, creo que no vamos a llegar a buen puerto. No vamos a lograr lo que queríamos como país, lo que soñábamos, ¿no? Un niño, un adolescente sueña con que su país es lo mejor, ¿no? Y ve las realidades, quizá ve otros contextos y ve que no es la realidad. No es lo que soñó. Y eso que nuestro país es rico en recursos tanto humanos como recursos naturales. Pero falta algo ahí, falta un ingrediente. O 2 ingredientes, ¿no? Por eso yo he catalogado esta primera capacitación como innovación y liderazgo político. Es lo que necesitamos en realidad. Podemos tener conocimientos, especializaciones,
Pero si no tenemos líderes, mire lo que va a pasar, importante, ¿no? La multitud por sí sola nunca llega a nada si no tiene un líder que la guíe. Entonces en la sala habrá unos 20, 30 líderes. Necesitamos de ustedes, necesitamos de los que nos están viendo en las redes también, ¿no? Que se despierten y que asuman su rol político. Es fácil, ¿no?, ser un ciudadano y aislarse y quedarse en un solo contexto. Eso es fácil. Lo difícil y lo retante es cómo organiza lo que está desorganizado. Toda la concentración está en Lima y en las principales ciudades. ¿Y qué hay de las demás áreas geográficas? Me voy a una comunidad campesina, ¿qué hay ahí? ¿Qué futuro puede haber ahí? Entonces hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer. Tendremos que caminar, viajar, como decía Grover, ¿no? Ir por todos lados. Ya lo hemos hecho, ya ojo. Pero ahora tendremos que triplicar esfuerzos. En realidad tenemos que organizarnos y tenemos que seleccionar a nuestros líderes. Sería bonito, ¿no? Si somos 33 millones en el país, los 33 deberían ser líderes, ¿no? 33 millones de líderes. Pero no es la realidad. Y encima los líderes que asumen actualmente el gobierno no son los líderes que queremos. No son el ideal de líder, ¿no? Aparecen con denuncias, aparecen con N prontuariado. Entonces, ¿qué inspiración va a ser para los jóvenes? Estamos haciendo mal las cosas. Y eso que yo soy joven. O sea, hay mucho por hacer, ¿no? Y la multitud que va a votar, ¿no? Algunos se enteran ese día que quién es el candidato, ¿no? Y si te regala algo, bueno, tú votas por él. Entonces, no podemos tener o generar ese tipo de ambiente en nuestro país. Necesitamos cambiar, necesitamos innovar. Y necesitamos de líderes. Ahora, esta palabrita se relaciona con el liderazgo. Y el liderazgo es un vocablo inglés, leadership, que significa guiar, conducir. Tamaño reto el que nos proponemos como Innovemos Perú, ¿no? Conducir un país. ¿Será fácil? ¿Será difícil? ¿Cuántas horas debemos trabajar? ¿8 horas nada más? ¿Se da cuenta lo que se está metiendo? Tenemos que conducir a muchos tipos de culturas que están dentro de nuestro país. Y de hecho que tenemos que poner alma, corazón y vida para que entreguemos los 5 años un país reconstruido, un país mejorado, una versión, ¿no?, 3.0, 4.0. Nos entregaron 1.0, ¿no? ¿Qué cualidades debe tener el líder? ¿No? ¿Cómo nos imaginamos a ese líder político, ¿no? Energía, por ejemplo, ¿no? Bastante energía. Tendremos que alimentarnos bien, dormir bien, porque la única forma para que usted tenga energía necesita 2.400 kilocalorías diarias. Necesita hacer ejercicios también, ¿no? Cambiar de hábitos alimenticios, hábitos saludables también, ¿no? Otra cualidad, asertividad. Hace poco leía varias definiciones de inteligencia y el resumen de todos esos autores es tomar buenas decisiones. O sea, la persona inteligente es la que toma buenas decisiones en su vida. Esa es una persona inteligente. Ahora, lo bueno y lo malo, lo ético es relativo, de acuerdo a la sociedad, donde el contexto. Pero sí podemos decir que el inteligente es asertivo, toma buenas decisiones. ¿Nos podemos equivocar? Claro que sí, es parte de nuestra naturaleza. Pero igual, tenemos que desarrollar la asertividad. Otra cualidad de líder político que necesitamos en Innovemos Perú es la perseverancia. Si me dicen de acá 5 años recién vas a postular o de acá 5 años vas a liderar, muchos se pueden desanimar.
Mañana amigos dicen, no, Robert, esto no es conmigo, ¿no? Amílcar, esto no es conmigo, ¿no? Pensar a largo plazo es importante. Tenía un profesor de física, un poco rayadito, ¿no? De física. Y no decía las sociedades asiáticas piensan a largo plazo, piensan a 100 años, planifican su país a 100 años. ¿No? Ya los materiales están descubiertos, lo van a lanzar de acá, 2025 lanzan esto, 2050 lanzan esto, ya está programado que van a lanzar ya. Ya existe, ahora lo van a colocar al mercado. ¿No? Pensar a largo plazo, perseverancia. Y va a haber caídas, va a haber peleas. El líder no, sigue firme. Tiene energía, es asertivo, toma buenas decisiones. ¿No? Miren, acá hay algo importante, ¿no? Que muchas veces nosotros, bueno, podemos venir de distintas materias, carreras, ¿no? Algunos son economistas, otros son ingenieros, otros son abogados, otros son administradores, otros son técnicos, etcétera, 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 ¿no? Todas las carreras posibles, toda sea técnica, universitaria, etcétera. Pero lo que no debe cambiar de un líder político de Innovemos Perú es el sentido común. O sea, algo tan simple. No se requiere ahí gran profundidad académica. Sentido común. ¿Qué más podemos definir, no? La autoconfianza, que es importantísimo, ¿no? Creer en nosotros, ¿no? Para poder guiar a los demás. Porque imagínense, ¿no? Si usted está sin energía, encima toma malas decisiones, no es perseverante, no utiliza el sentido común, no va a confiar en usted. Debe tener autoconfianza. Acá hay una palabra que me gusta, que es una cualidad importantísima, que es la que más resalto yo en el líder. El líder es visionario. O sea, 2026 está en nuestro cerebro y nosotros lo vemos claro, así, claro, como si fuera la realidad ahorita. El 2026. Está claro el panorama. Todos los escenarios posibles. Un líder político en Innovemos Perú tiene que ser visionario. Amílcar tiene que tener una bolita de cristal para ver. No, me tiene que leer las cartas. No. Tenemos que planificarlo. No hay más. Y ver los escenarios. ¿No? Al menos 3 escenarios hay que ver. Mínimo, ¿no? Había una película en algún momento de Marvel que decía que este señor tenía 14 millones de escenarios o futuros posibles, ¿no? Y solamente en uno ganaban, en los demás perdían. 14 millones de escenarios o futuros posibles y en uno ganas. Bien difícil, ¿no? La probabilidad es 0.000, casi cero, ¿no? Entonces nosotros al 2026... Hoy, actualmente, 18 de octubre del 2021, ya debemos tener claro qué es lo que va a pasar ahí. Todo el equipo, en realidad. Entonces, el visionario va más allá, ¿no? Va más allá. Y ahí es porque tú conoces qué está pasando, las interrelaciones que están a nuestro alrededor, a nivel de la social, económico, político. Ya sabes lo que va a pasar. Porque manejas información, porque buscas información, porque tú generas información, y ves las interrelaciones, las conexiones que puedan haber. Tipo el FBI, ¿no? Tipo un Sherlock Holmes, ¿no? Manejo de la información, esto es muy importante, ¿no? De acuerdo a su área de expertise, obviamente, de acuerdo con lo que les gusta, lo que los motiva, ¿no? Quizás sea la parte social, interactuar con el ciudadano, apoyarlo, ver sus necesidades, ¿no? Yo varias veces he viajado al interior del país y hay una realidad distinta, que es la que quizá no vemos muchas veces en el día a día los que radicamos en Lima, pero acá nada más en Lima, yendo a los conos y yendo a los asentamientos humanos, a los cerros para ser específicos, ¿no? Y caminando y viendo que falta agua, ¿no? Falta desagüe, ¿no? Falta luz, falta gas, que es algo básico, ¿no?
que nosotros debemos detectar, ¿no?, dónde están las zonas donde hay más problemas y solucionarlos, porque la necesidad no espera. No espera la necesidad. Es de vida o muerte. Manejar bastante información de todos los sectores, ¿no?, todos los ministerios, para ser exactos. Comunicación. Otra cualidad del líder es la comunicación eficaz, la comunicación efectiva. Decirlo, no quedarse callado, compartir la información. Algunos se pueden burlar, ¿no? Uy, ¿por qué dije esta palabra? No, no la debes. Tienes que decirlo, tienes que ser tú. Un líder genera comunicación. La formalidad es buena, obviamente sí, ¿no? El respeto es bueno. Sin eso no se pueden organizar las sociedades. Pero es importante que comuniques, que lo veas tú, que lo expreses. Eso es importante, ¿ya? Miren, bastantes cualidades. Muy bien. Los grandes líderes son capaces de ver el futuro. Ahí están ustedes, ¿no? Implican o comprometen a los demás. Esto es importantísimo. Nosotros no vamos a llegar a nada si no comprometemos a nuestro equipo, si no los integramos. Compromiso es como una boda, ¿no? Está la pareja y se compromete porque los dos quieren fortalecer, ¿no?, su hogar, quieren hacer planes de futuro. Qué bonito sería, ¿no?, ir al trabajo, ir con todas las ganas, ¿no? Voy a mi casa, ¿no? Mi trabajo es como mi casa, me agrada, todos mis compañeritos me agradan. Ese tipo de organización es la que buscamos en Innovemos Perú. Que usted se sienta feliz, no diga, uy, ya voy a esa reunión aburrida, no. Tiene que estar contento. El cerebro funciona, si se han dado cuenta, cuando no hay estrés. Cuando hay estrés, ¿no?, cuando hay presiones, el cerebro hace lo que sea, se desconecta si es posible. Al cerebro le gusta la alegría. Y para comprometer a las personas necesitamos un ambiente bastante agradable, una atmósfera integradora que permite el compromiso, ¿no? Los grandes líderes reinventan continuamente. Tenemos que nosotros comenzar muchas veces, ¿no?, desde cero, reinventar para poder continuar, ¿no? Los japoneses le dicen Kaizen, ¿no?, mejora continua. Kai es cambio y Zen es una filosofía de vida. Reinventar continuamente nuevas filosofías. Porque si seguimos haciendo lo mismo, ya saben qué va a pasar. De acá a 5 años saldrá un nuevo presidente y ya saben su destino. ¿Qué es lo que nos ha tocado vivir? Bien, bien contradictorios somos, ¿no? Deberían ser muy buenos los presidentes, ¿no?, excelentes líderes. Y todos apoyarlo para que crezca también el país, ¿no? Pero no sucede eso, no es nuestra realidad. En el Perú no es nuestra realidad. O sea, hay mucho trabajo para nosotros. ¿Qué más? Los grandes líderes valoran los resultados y las relaciones. Claro, en las grandes batallas, hace unos 3.000, 4.000 años, más o menos, ¿no?, se daban guerras y el vencedor, ¿no?, se quedaba con todo, por así decirlo. Ahí está el famoso Sun Tzu, ¿no?, el general chino que ganaba grandes batallas, luego guerras, y escribió un tratado que llegó hasta nuestros días, ¿no? Pero al final en una guerra todos pierden en realidad, ¿no? La mejor guerra es vencer sin pelear. Nosotros vamos a tener bastantes partidos que son nuestra competencia, los tradicionales y los que aparezcan en el camino. Pero nosotros debemos generar resultados, así de sencillo. ¿Y qué resultados, Amílcar? Ser representantes y líderes en la sociedad. Ese es nuestro futuro, ese es el motivo por el cual nos unimos, nos organizamos y poder generar bienestar a nuestra nación. ¿Qué más hacen los grandes líderes? Están siempre viviendo los valores. Acá ya es importantísimo esa palabra, los valores. Nosotros tenemos que practicar. O sea, ¿dónde se ponen a prueba los valores que son teóricos y son fáciles?
en la práctica, no hay más. No hay otra forma de demostrar los valores. Los valores se demuestran en la cancha, se demuestran en el día a día, con cada acto que tomemos nosotros, cada decisión. Ahí está la mejor prueba si usted tiene o no tiene valores como líder político. El líder del futuro se reconocerá menos por lo que dice y más por lo que hace, ¿no? Han habido bastantes contradicciones, ¿no?, en el actual gobierno, y que bueno, eso no les va a llevar a ser líderes, más bien va a generar incertidumbre. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Todo lo que hacemos, y más si somos personajes públicos, está siendo vigilado por los medios de comunicación, por la sociedad en general y por nosotros mismos como compañeros, como parte de una organización política. Entonces, respire 30 segundos antes de hacer algo que pueda hacer que lo saque del juego. Reflexione 30 segundos y luego toma la decisión. ¿Qué más? Menos por sus títulos, ¿no?, y cargo, y más por sus competencias, ¿no? Hay habilidades que debemos nosotros ir cultivando, ¿no? Muchas se nos olvidan en el camino, en el transcurso de la vida, pero tenemos que volver a ese camino, retornar al camino donde generamos habilidades blandas, que es difícil, ojo. Si fuera fácil, no sucedería lo que está sucediendo en el contexto actual. No habría tantas rencillas, tantas peleas, tantos grupos de poder, sino más bien habría una sola dirección. Un solo camino en el cual el país pueda competir contra los demás países, pero sanamente, ¿no?, que sea un país competitivo. Pero eso no existe ahorita. No es la realidad. ¿Qué más? Menos por las actitudes que fija y más por las actitudes que crea, menos por lo que controla y más por lo que delega, ¿no? Es importante, como líderes políticos, delegar, darle confianza a todos los miembros del equipo. Cada uno de nosotros asume un rol en el equipo. Habrá un coordinador, un líder de equipo, y habrán sus subordinados o colaboradores, y tienen que todos aportar al equipo. Y nosotros debemos confiar como líderes. No, pero puede ser que no tenga experiencia, no le falta. Claro, tendremos que enseñarle, no queda de otra. Tendremos que pausarnos, y que vamos a una aceleración, tendremos que pausarnos un momento, ir a su ritmo hasta que él agarre su propia aceleración. Iremos de menos a más o un sistema helicoidal para que confiemos en nuestros colaboradores, confiemos en nuestro equipo. Muy bien, ¿no? A ver, acá tenemos a Siddhartha Hamlar. No sigas por donde el camino conduce, busca por donde no hay camino y deja tu propia huella. Hay muchos líderes en los diferentes sectores, a nivel tecnológico, a nivel religioso, a nivel político, que nos inspiran. Pero al final nosotros debemos dejar nuestra propia huella. Palabras mayores, ¿no? Palabras mayores, porque ahí sí vas a competir contra los que han dejado huella. Entonces, ¿por qué ellos han logrado eso? Han tenido que hacer algo distinto. Busquemos por donde no hay camino para dejar nuestra propia huella. Eso es lo que estamos creando en Innovemos Perú. Estamos dejando nuestra propia huella. Quizá muchas veces hemos participado en diversas organizaciones y faltaba algo, decía Grover, ¿no? Faltaba algo. Faltaba dejar nuestra propia huella. Y eso es lo que estamos haciendo en Innovemos Perú. Y es lo que debemos otorgar a todo aquel que crea, ¿no?, en nuestro proyecto. Lo tome y lo interiorice. Debe dejar su propia huella. Ya no podemos
hacer que la persona se quede atrás, tiene que estar a nuestro costado o adelante de nosotros. Mucho mejor si está adelante, dejando su propia huella. Con los eventos, por ejemplo, ya viene la olla común, según lo que vi en los avisos, ¿no? Pero para eso debemos dar las indicaciones, ¿no? Las tareas o actividades a nuestros, más que subordinados, nuestros compañeros de trabajo. Pero debemos motivarlos también. Hay dos tipos de motivaciones, decían, ¿no? La intrínseca, la extrínseca. ¿Qué nos motiva a nosotros? Tenemos una razón por la que estamos aquí, ¿no? Y no directamente es porque ustedes quieren ser líderes de regiones, líderes en la sociedad. No hay más ahí. Eso les motiva para estar acá. Lo demás cae por su propio peso. Hay ciertas teorías, ¿no?, que dice que el liderazgo está centrado en las personas y otro está centrado en las tareas. Hay personas que les gusta que les veas las actividades, si no, no hace, no se mueve. Tendremos que detectarlas, es nuestra función. Y hay otras personas que más bien solito ellos trabajan, les gusta ser autónomos. Entonces debemos detectar ese tipo de forma de liderazgo, estilo de liderazgo, para asignar las tareas. Muy bien, muchos líderes hasta han dado su vida por sus países. Han estado en la cárcel por sus países. Nelson Mandela, recordemos, ¿no?, estuvo muchos años en la cárcel por sus ideales y luego salió y se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Una historia real. Él se dedicó a servir a su país. El liderazgo tiene que ver con el servicio. O sea, no hay líder que no le guste servir, así de sencillo. Si a usted no le gusta servir, no es un líder. Debe haber una abierta disposición a servir. Procura el bien común. Porque al final todos son parte de la nación, del país. Entonces todos requieren esos niveles o calidad de vida necesarios, mínimos. Los servicios básicos, el trabajo, la educación, la salud. Es lo mínimo que requiere un ciudadano para desarrollarse plenamente y para tener un impacto tanto en su sociedad, en la sociedad civil, como a nivel internacional. Nuestro compatriota, ¿no?, si la realidad nacional en esos servicios. ¿Y dónde están los líderes entonces, no? No que el liderazgo y el servicio iban de la mano. ¿Qué ha pasado con esos líderes? Sencillo, no son líderes. No son líderes. Usted decida, ¿quiere ser líder? Entonces tiene que servir, no le queda de otra. Si no sirve, bueno, será gerente, tendrá poder, pero no es un líder. Y hay algo importante, ¿no? Al líder lo reconoces cuando las personas lo observan al líder, se quedan escuchándolo. Ese es el verdadero líder dentro de la sociedad. Hace unos años viajé a una comunidad en Andahuaylas y estaba el presidente de la comunidad campesina. Habían 25 familias, hay 25 hogares, ¿no? Y el líder hablaba quechua, me acuerdo, ¿no? Yo no sé hablar quechua directamente, no sé algunas palabras, etcétera, pero no soy quechua hablante directo, ¿no? Entonces nosotros teníamos un traductor que nos apoyó de la municipalidad. Y el líder evocaba eso, servicio. Los guiaba, los acompañaba, traía su comida, ¿no? Los ayudaba. Quiero que aprendan hoy día en las escuelas de campo agrícola. Han venido los representantes del programa de las Naciones Unidas. Por ustedes, le decían. Quiere que aprendan. Está la municipalidad y hoy día vamos a tener un taller de escuela de campo agrario. Ese es un líder. No había mucha iluminación porque estamos en un lugar muy alejado, más o menos a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Hacía mucho frío,
pero sí estaba el compromiso de servir de este líder, de traer a los representantes, de unir a la sociedad civil, al Estado y al empresario. Puede ser que él no haya dormido ese día, no haya comido, no lo sé, posiblemente, pero él estaba ahí y contento, sirviendo. Entonces dices, wow, sí quiero volver a ese lugar porque sí requiere apoyo y no lo voy a dejar yo. No lo voy a dejar solo. Están lejos, no había ni internet había. Luz con la justa había. Y entre lo poco que tengan nuestros compatriotas, nos dan con alegría. Entonces no los podemos dejar solos. No es justo. Cuatro elementos del liderazgo. La influencia. Nosotros queremos influir en los 33 millones de personas aproximadamente que están en el Perú. Otro, los objetivos que tengamos como organización. Sin objetivos comunes no llegamos a nada. ¿Qué más? El cambio. El cambio es importantísimo, ¿no? Y ahí lo voy a enfatizar en el tema de la innovación, ¿no? Y bueno, los líderes, el otro elemento es los seguidores. Necesitamos de tener muchos integrantes en la familia que nos apoyen. Algunos nos apoyarán con 1 horita, 2 horitas, otros nos apoyarán toda la semana. El compromiso. La idea es que generemos esa fortaleza, que el equipo crezca más y más. Es un reto, es un reto. Hay un proceso de liderazgo, no voy a ahondar mucho a ello, pero tiene que ver con los objetivos que nos vamos a trazar durante estos años que vienen. Y que la primera piedrita es, en este caso, formalizar nuestro partido. Y ya lo tenemos. Tenemos una meta que en la anterior reunión, ¿no?, que hubo, ya sabemos cuánto es el número, porque una meta radica en tiempo y recursos, no solamente financieros, sino humanos, etcétera, ¿no? Materiales también, ¿no? Logísticos. Entonces ya tenemos esos datos. Ahora hay que asignarnos actividades. Y también los líderes, que son ustedes, tienen que comprometer a su equipo para que se dé este proceso de liderazgo. Como es un proceso, es un conjunto de actividades. El resultado es alcanzar la meta deseada que está ahí, ¿no? Alcanzar nuestras metas, ¿no? Muy bien, a ver, un resumen, ¿ya? Un resumen. La 10 me gusta más. 1, tener objetivos claros, saber hacia dónde se van. Simplificar, centrarse en lo importante. No hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero lo urgente y lo importante es lo que vale. Ser generador de cambio. O sea, si estamos como propuesta política es para que se genere un cambio real, ¿no? Y unirnos también a los que tengan, ¿no?, ese pensamiento, ¿no? Darles la mano y hacer que crezca el equipo también, ¿no? Tener deseo de ser líder es importante también. Ahora, son etapas del crecimiento del liderazgo, no es inmediato, ¿correcto? Ser un experto en el área de influencia o en su área de influencia, ¿no? Por ejemplo, si yo soy ingeniero, bueno, soy experto ahí en mi área, o soy un científico destacado, soy un experto en mi área, ¿no? O soy un contador también destacado, entonces, ser un experto en el área, ¿no? Decidir y atreverse. Medir el progreso, fomentar el riesgo, aceptar los errores que sirven de experiencia para aprender, ¿no? Yo creo que en el grupo, de todas maneras, van a haber errores, siempre van a haber, ¿no? Pero tenemos que aprender de ello. No podemos decir 100% perfecto ya. No, siempre hay un detalle que se puede escapar, pero es entendible. Y vamos a aprender, ¿no? Y reconocer los éxitos. No importa si son pequeños, hay que reconocerlos. Edith hizo bien su trabajo, ¿no? Grover hizo bien su trabajo, hay que reconocerlo. Amílcar llegó a los 10.000 afiliados, hizo bien su trabajo, hay que reconocerlo. Porque es comprometer al equipo.
Y la única forma para que se compromete es reconocer lo que hace. Orientación hacia las oportunidades. Y la que más me gusta es la 10. Y la que todos los días hacemos es trabajar, trabajar y trabajar. No hay otra fórmula. Organizarnos y trabajar. Muy bien. Acá tenemos un líder, ¿no?, en gestión, que es Peter Drucker. Y hay algo importante que nos va a pasar, ¿no? La excelencia de un líder se mide por la capacidad para transformar los problemas en oportunidades. Algunas veces no vemos las oportunidades. Innovemos Perú es una oportunidad, no solamente para nosotros, sino para el país. Generemos oportunidades. Solamente así, ¿no?, lograremos transformar esos problemas en oportunidades. Hay muchas historias sobre oportunidades. Pero esta historia la tiene que contar usted. Un relato bíblico, algo breve que recuerdo, ¿no? Había un señor llamado Noé, ¿no? Y estaba construyendo un arca. Y Noé, bueno, tenía su líder. Ya sabemos quién es el líder de Noé, ¿no? Dios, ¿no? Dios es el líder de Noé. Entonces Dios conversó con Noé y le dijo, construye una barca porque va a haber un diluvio, ¿no? Entonces Noé comienza a construir con su familia, construyen, trabajan. Y luego recolectan, ¿no?, una pareja de cada especie de ese tiempo, ¿no? Y sus vecinos estaban en plena fiesta y le dicen, oye, ¿qué construyes tú? ¿Por qué estás construyendo? Le dicen, bueno, va a venir un diluvio, he conversado con Dios. Y de pronto, ¿no?, el diluvio llega. Noé lo vio como una oportunidad. Noé siguió al líder. Los demás se perdieron en el camino. Batería. Hay que ver oportunidades. Están escondidas de todas maneras. Están escondidas. ¿Qué más? Un líder. Hay una historia en este libro que ustedes lo conocen, han visto de seguro de pequeños, han visto las películas con sus hijos también. Alicia en el País de la Maravilla. Alicia estaba caminando, ¿no? Alicia se iba a casar, pero en ese tiempo ella quería ser capitán de barco y lamentablemente el rol de la mujer en ese tiempo no era tan libre, que digamos. Entonces no les dejaban ser lo que ellas querían. Su sueño era ser capitán de barco. Entonces se iba a casar y dejó a su pretendiente en el altar y se fue por su sueño. Pero en ese camino se encontró en el País de las Maravillas. Pero ella no sabía qué decisión había tomado. Llegó y se encontró con el personaje, el gatito, ¿no? Y Alicia le pregunta, ¿dónde voy? ¿Y ahora qué hago, no? Y el gatito le dice, si no sabes a dónde vas, da igual el camino que tomes. ¿Qué camino queremos tomar al 2026? ¿Cómo ve ese camino? ¿Seremos como Alicia? No creo, ¿no? No creo. Ahí estoy yo buscando oportunidades, ¿no? No parezco, ¿no? Más flaquito me veo, ¿no? Estoy buscando, ustedes saben que en el mar hay muchos monstruos, ¿no? Monstruos marinos, gigantescos, ¿no? Y bueno, en realidad no sabemos qué vamos a encontrar. Tenemos que explorar esos lugares que no conocemos, esas comunidades que no hemos llegado. Esos caseríos, ¿no?, pueblos alejados, tenemos que llegar. Yo sé que ustedes han viajado, sé que algunos están en la realidad. Pero no solamente nosotros, ahora tiene que ser miles de innovadores para lograr encontrar los vientos favorables, ¿no? Muy bien, entonces, primer tema, liderazgo. Es importantísimo. Los que están acá en la sala son líderes. Han tomado la decisión de ser líderes, ¿no? Pero ahora viene una decisión más fuerte, formar líderes. Y yo sé que lo hacen. Pero ahora tienen que, no sé, como dice la 10, trabajar.
No queda de otra, no queda de otra, no hay otra forma. El tiempo va a llegar, el 2026 va a llegar. El día ahorita no he visto el cronograma, digamos que es en marzo. En marzo va a llegar. Como líderes, ¿qué estrategias vamos a tomar para ese día? ¿Queremos ser los actores o queremos ser los espectadores de ese 2026? Usted elige, usted elige. Muy bien, vamos a la otra parte. ¿Ya? Hemos hablado de liderazgo, lo importante que Innovemos Perú debe generar liderazgo político, debe ser un líder político. Tenemos ya varios representantes que son líderes en la comunidad, pero ahora el reto es mayor, ¿no? Por otro lado, está la innovación. Y la innovación viene de algo anterior, que todos tenemos, todo ser humano tiene la famosa creatividad. Los seres vivos también en general son creativos. La creatividad, todos la tenemos, ¿no? La creatividad es simplemente conectar cosas. Cuando le preguntas a las personas creativas cómo hicieron algo, se siente un poco culpables, porque en realidad no lo hicieron, simplemente vieron algo que después de algún tiempo les pareció obvio, ¿no? Dependiendo del contexto, nosotros podemos decir que algo es nuevo, ¿no? Nuevo para nosotros. No es como el nuevo celular, no sé, el iPhone 15. ¿No? Pero después pasa un tiempo y sale el iPhone 16. Entonces la creatividad son momentos en realidad, en el espacio temporal, ¿no? Y Steve Jobs, bueno, ya no lo tenemos presente. Ustedes saben que ha creado varios dispositivos en su momento que fueron innovadores, ¿no? Como el iPod, ¿no? O el MP3 también, este pequeñito con nanotecnología, ¿no? Ahorita es algo común, ¿no? La nanotecnología para nosotros es algo común. Pero en ese tiempo, ver que las cosas eran pequeñas, y si retrocedemos unos 150 años atrás, vemos que hay dispositivos que son grandes tubos, ¿no? Gigantescos, una computadora tamaño de una casa prácticamente. Usted se reiría, ¿no? Pero ¿cómo una computadora va a ser tamaño de una casa, Milka? Y ahora tenemos computadoras en nuestra mano, que son más poderosas que esas computadoras, ¿no? Si las comparamos en memoria, en velocidad. La creatividad es simplemente conectar cosas del pasado, del presente y del futuro. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, la creatividad la tenemos todos. Todos comenzamos a soñar, ¿no? Todos. Pero ahora viene el reto. Convertir esa creatividad que la tenemos todos como un sueño ahí en nuestra mente que aparece y desaparece, ahora llevarlo a la realidad. Y la realidad es la innovación. No todos son innovadores. Todos son creativos, pero no todos se atreven a ir más allá, llevar eso que está en su mente, ¿no?, a la realidad, para solucionar un problema. Acá vemos una infografía, ¿no?, de Visual Capitalist. Dice, innovaciones de tiempos necesarias para llegar a 50 millones de usuarios, ¿no? Mire lo que ha pasado, ¿no? Antes se demoraban muchísimo tiempo, ¿no? El tema de los aviones, 64, ¿no? 64 años se demora para llegar a 50 millones de usuarios. Automóviles, 62 años. Teléfonos, 50 años. Electricidad, 46 años. Tarjetas de crédito, credit cards, 28 años. Televisión, 22 años. ATMs, cajeros, ¿no? Cajeros automáticos, 18 años. Computadoras, ahí está. Lo que estamos utilizando todos, ¿no? 14 años. Teléfonos móviles, 12 años. El Internet, el famoso Internet. El gobierno electrónico, ¿no? Justo viene la siguiente ponencia, es el gobierno electrónico. 7 años, imagínate. ¿Qué está pasando, Amílcar?
La velocidad de la información está yendo cada vez más y más rápido. El Facebook 4 añitos llegó a 50 millones de usuarios. En total, ¿cuántos somos en el planeta? Casi 7.500 millones de personas. China y la India tienen 2.500 entre los dos, ¿no? Perú chiquito, nada más 33 millones. Mire, en 4 años Facebook consiguió eso. WeChat, el famoso WhatsApp chino, ¿no? Que tienes que tú tener un recomendado para que puedas ingresar de China, si no, no te dejan ingresar. Un año, miren, un año ha llegado a 50 millones. El famoso Pokémon Go en 19 días. ¿Qué pasó, Amílcar? Innovamos. O sea, todo lo que parecía ciencia ficción se está convirtiendo en realidad, ¿no? Incluso había una serie antigua, ¿no? Los supersónicos que ustedes vieron, ¿no? En algún momento de niños. Todo lo que parecía ciencia ficción, innovación, realidad. O sea, pasó del sueño de la televisión a la realidad. Y usted lo está viviendo. Por eso es que nos llamamos Innovemos Perú. Vamos a pasar los sueños que tienen los peruanos a la realidad. Todos lo han pensado, pero no se ha hecho. ¿Por qué hay delincuencia? ¿Por qué no hay buenos hospitales? Se han quedado en la creatividad y en la corrupción y no han innovado, ¿no? Bueno, creo que por el tiempo voy a cerrar ahí, ¿no? Con esto, ¿ya? Innovar es realizar algo nuevo y diferente que tenga impacto. Innovemos Perú, somos eso, somos algo nuevo que va a generar impacto en el país. Y quiero que tomen ese rol de líderes para que puedan ustedes tener toda la energía posible y toda la perseverancia, porque el camino va a ser largo, pero nos tenemos nosotros como organización. Les agradezco haberme escuchado esta tarde y bueno, felicitarlos por la decisión de estar en Innovemos Perú. Muchas gracias, Grover. Muchas gracias a todos. Gracias a Amílcar y de parte de todo el Comité Ejecutivo Nacional, te agradecemos la participación en esta primera reunión Zoom en nuestra Escuela de Formación Política. Rápidamente vamos a continuar y vamos a invitar a José Burga. No sé si estamos ya en contacto con José, es un conocido abogado, politólogo a la vez. Podemos hablar algo de su historial académico. Él es egresado de ESAM, con especialización en Derecho en el entorno digital. De igual manera, en el BID, con datos para la efectividad de políticas públicas y gobierno digital. Además, tiene una maestría en Ciencias Políticas y Gobierno. Experiencia laboral en diversos estamentos de gobierno nacional e internacional. Desde ya, el agradecimiento a Amílcar por tu participación. Le damos paso a José Burga en esta noche. Adelante, José. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gusto saludarlo. ¿Se me escucha bien, Robert? Perfectamente, perfecto. Adelante usted. Listo, muchas gracias. Gracias. Primero que nada, agradecer al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Innovemos Perú por esta oportunidad. Realmente para mí es un placer poder compartirles un poco acerca de mi experiencia en todo este cambio, ¿no? Digamos, de paradigmas que se ha dado a nivel de la administración pública, de la gestión de las ciudades inteligentes, ¿no? Pasar de la gestión tradicional a gestiones inteligentes, lo que es modernización del Estado, ¿no? Y resaltando también la importancia que se tiene ahora de poder tener o contar, ¿no? Con perfiles cada vez más orientados hacia lo digital, ¿no?
Bueno, al parecer tenemos algunos perfectos técnicos. A ver si lo podemos superar. Amílcar, si estamos en contacto. Adelante, Pepe. Parece que es la conectividad de José. A ver, hay que escribirle parece. al WhatsApp que salga y vuelve a ingresar para que se conecte. Parece que es el internet, ¿no? Ya, él tiene problemas, Pero ¿no? Esos son. nosotros estamos bien. Estamos bien, ¿no? Claro, es su conectividad. Quizás esté en un lugar donde hay Sí, sí, internet. ya salió, hace un instante lo veo que ha salido y luego seguramente va a ingresar. Claro, Si le podemos enviar el enlace nuevamente. sí, ahí Él hay está todo en un una... reto, ¿no? Sí, Tenemos sí. la dorsal que deberíamos conectarnos, pero cuesta y es un proyecto bastante interesante. Yo De la creo que para fibra. más adelante creo que vamos a tener que optar por ese servicio, estimado Milcar. Bueno, José nos va a traer el tema Gobierno y Transformación Digital en el Perú. Gobierno y Transformación Digital en el Perú va a ser extraordinario. Esperemos, ha estado últimamente elaborando en la PCM los temas de gobierno. Adelante, José. Ahora sí creo que nuevamente estamos al aire. Ya. Perfectamente. Sí, sí. Ya, ahora sí. He tenido que cambiarme de dispositivo. Parece que la conectividad no está tan buena. Pero nada, voy a pasar de lleno a la exposición. Perfecto. Adelante. Sí. Voy a compartir pantalla. Ya. ¿Se puede ver ahí? Sí, sí, perfecto. Está excelente. A ver, vamos a ver. Y ahora sí. Bueno, lo que quería comentarles ahora era un poco sobre el tema de la transformación digital en la gestión pública y su impacto en la ciudadanía. Es un tema que bueno, lo vengo ya un poco usando, ¿no? En diferentes espacios como este, dando a conocer cómo la transformación digital no solamente ha impactado al mundo en lo privado, sino que también a nivel del gobierno ha sufrido también, ¿no? Ciertos cambios, ¿no? Ciertos cambios que en realidad, si no estamos digamos, a la altura de lo que se va a demandar ahora, digamos, en relación a las nuevas formas de gestión pública utilizando herramientas tecnológicas, vamos a quedarnos pues un poco obsoletos, ¿no? Entonces, la idea era un poquito presentarles esto. Carlos Santizo, un amigo con el cual estamos trabajando actualmente temas de innovación. Él es director de innovación digital del Estado en la CAF. Nos hablaba, ¿no? Y decía, hay una frase que siempre utilizo también. Dice, es un hecho que nuestras vidas cambiarán drásticamente una vez pase la crisis del COVID-19. Aún no sabemos cómo, pero se ha visto evidenciada la necesidad de acelerar la transformación digital en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y también a nivel de nuestros estados. El coronavirus ha puesto a prueba la capacidad digital de nuestras sociedades, economías y gobiernos, y la crisis que atravesamos en una auditoría global de nuestra resiliencia digital, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Estamos realmente viviendo épocas, como les comentaba al inicio, bastante difíciles. El COVID prácticamente ha sido nuestra prueba de fuego, ¿no? Y ¿quiénes han sobrevivido al COVID, ¿no? O sea, más allá de, no hablando literalmente, ¿no? Sabemos de que el COVID ha arrasado con el mundo y ha causado pues una tragedia global inmensa, ¿no? Irreparable. Pero trasladándonos hacia un punto de servicios, hacia un punto de resiliencia, ¿no? Digamos, de la ciudadanía, de la sociedad civil, ¿no? De las empresas.
¿cómo se ha reaccionado? Hemos visto que diversas empresas, sobre todo en el ámbito financiero, han tenido una respuesta casi inmediata, ¿no? Han podido adecuar sus sistemas, sus procesos, ¿no? Precisamente para no perder a sus clientes, ¿no? Han tratado de mantenerse a flote y de igual forma también de diferentes negocios se han tenido que reinventar. Muchas personas han tenido también que reinventarse, ¿no? De los trabajos, digamos, usuales o comunes, porque no solamente digamos, el problema ha sido de salud, ¿no? Sino que también ha sido un problema económico, ¿no? Y muchos han tenido que reinventarse. Pero ¿de qué manera también el gobierno se ha reinventado? O sea, ¿de qué manera el gobierno o los estados han tenido la capacidad también de poder reinventarse y poder brindar los servicios que se requieren, ¿no? Hacia la ciudadanía? Y ahí hemos encontrado pues diferentes falencias, ¿no? A mí me tocó en su momento, justo en plena pandemia, estuve a cargo de la Subsecretaría de Transformación Digital de la PCM, y me tocó vivir, ¿no? De manera bastante real y concreta la situación, ¿no? Y la necesidad, la urgencia de poder contar con herramientas digitales para no perder el ritmo, ¿no? Recuerdo que en plena pandemia muchos doctores, médicos, cubanos, ¿no? O del extranjero, requerían, ¿no? Y estaban a disposición para poder atender o formar parte, digamos, de las filas de diferentes hospitales, pero no podían porque SUNEDU, ¿no? Que es digamos, la superintendencia o el órgano, ¿no? que valida, digamos, los títulos universitarios, no funcionaba, ¿no? O sea, no había los mecanismos para que muchos médicos extranjeros pudieran, digamos, brindar sus servicios aquí en nuestro país, porque no habían los mecanismos para validar digamos, su documentación, ¿no? Eso fue un ejemplo. Y así, ¿no? La recaudación bajó totalmente a nivel de ingresos en municipios. La gente no pagaba sus impuestos, no pagaba sus tributos, no había forma de pagar tampoco, ¿no? Lo máximo, el Poder Judicial se paralizó, ¿no? Lo que se hizo fue poner muchos un correo electrónico, ¿no? De Gmail, y utilizar estos espacios, estas plataformas, digamos, para de alguna manera no perder el vínculo con la ciudadanía, pero en realidad pues eran, digamos, parches que se ponían a una situación que demandaba un mayor esfuerzo, ¿no? Que hubiese demandado quizás una mayor preparación, ¿no? Y a nivel de Estado, de gobierno, no estuvimos preparados, ¿no? Para poder determinar y saber, digamos, a ciencia cierta cuántos enfermos teníamos, en qué lugares, ¿no? Digamos, nuestras bajas, ¿no? Quizás a nivel de elementos de la primera línea, ¿no? Policías, médicos, no teníamos un control, ¿no? O sea, todo era en papel, ¿no? Todo era de manera tradicional, no contábamos con las herramientas digitales. Entonces, en realidad esto ha sido un golpe tremendo, ¿no? Un golpe tremendo que lo único que ha hecho en nosotros es generar, ¿no? Una necesidad de poder acelerar estos procesos, ¿no? De poder readecuarnos y poder también reinventarnos, ¿no? Y eso es lo que también le toca hacer al gobierno, ¿no? Tener esa capacidad también de resiliencia, esa capacidad de poder nuevamente prestar los servicios que corresponden, ¿no? Y ahí entra un tema muy importante que es el concepto de transformación digital, ¿no? Del gobierno. Mediante esta transformación digital, ¿no? El gobierno desarrolla políticas, planes, estrategias e implementa también capacidades digitales con la finalidad de satisfacer las necesidades ciudadanas. Para esto reorganiza su metodología de trabajo con una orientación altamente tecnológica basada en los datos, volviéndose más eficiente, más ágil y con mayor integridad pública, ¿no? Hemos pasado, digamos, 3 etapas, ¿no? Bien claras en los temas digitales. A inicios
teníamos una oficina pequeña que se llamaba ONGI, que era la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico. El gobierno electrónico es básicamente usar las TICs, ¿no? Usar las tecnologías de la información y la comunicación para poder generar puentes, ¿no? Con la ciudadanía para mejorar los servicios públicos, ¿no? Eso es solamente ese concepto. Es utilizar las TICs para que a través de sistemas, a través de, digamos, de herramientas tecnológicas, el ciudadano pueda tener contacto o pueda tener una interacción con el gobierno. Eso más o menos estuvo desde el 2007, ha pasado 10 años, ya en el 2017 es que se crea la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no? Que todavía está adscrita a la PCM, y justo ingresa ese nuevo concepto, ¿no? Ya no de gobierno electrónico, sino hablamos ahora de un gobierno digital, ¿no? Y el gobierno digital como tal, no solamente ya empieza a utilizar las TICs, ¿no? Sino que existe ya un elemento muy importante para la gestión pública que vienen a ser los datos, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Cómo diferentes plataformas, digamos, digitales de uso común, ¿no? Como por ejemplo el Facebook o el YouTube, ¿no? O también algunas plataformas de streaming, ¿no? Como el Spotify, u otras herramientas que usamos a diario. Estas plataformas, el valor, digamos, que tienen y la forma en que estas se potencian es a través de nuestros datos, ¿no? Los datos de las personas es el combustible, ¿no? Es el combustible de la nueva economía digital. Entonces, así como estas plataformas utilizan nuestros datos, ¿no? Para poder mejorar la experiencia del usuario, poder mejorar sus plataformas para poder brindarnos un mejor servicio, de igual forma, el gobierno debería establecer plataformas ciudadanas para que también en base a datos exista una mejora en la experiencia de usuario, ¿no? En este caso, la mejora de experiencia del ciudadano, ¿no? Y hemos entrado ya a esa fase, ¿no? A esa fase en la cual el gobierno debe establecer plataformas digitales para que podamos interactuar con la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese concepto es clave, ¿no? A nivel de, digamos, de lo que es el gobierno digital, ¿no? Y a partir de ahí es donde gira todo, ¿no? Es a partir de los datos, cuando establecemos estas plataformas, estas vías de comunicación, es donde comenzamos a mejorar las políticas públicas, comenzamos a mejorar y ser más eficientes en la gestión pública, ¿no? Y no solamente eso, sino que a partir de esta nueva metodología de trabajo, ¿no? En base a datos, es que nos volvemos más eficientes, porque a nivel de municipalidades, por ejemplo, los niveles de recaudación empiezan a incrementarse, ¿no? Porque estas plataformas ya son bajo un concepto de cero papel, ¿no? Y todo ese retorno de inversión que uno hace para establecer estas plataformas, las ves reflejadas, pues, de manera concreta en tu nivel de recaudación, ¿no? Entonces, una municipalidad, un gobierno que usa tecnología en base a datos es más eficiente, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también se vuelve más ágil, porque la interacción con el ciudadano es en tiempo real. Vamos a tener ciudadanos y estamos entrando también a un cambio generacional, y parte de digamos, del concepto que tiene también este partido Innovemos es precisamente utilizar, ¿no? Cada vez de manera más común la tecnología, ¿no? Y las tecnologías nos tienen puentes, ¿no? Nos ayudan a cerrar esas brechas de comunicación digamos, entre el gobierno y la ciudadanía, y nos volvemos más ágiles, ¿no? Porque un ciudadano lo que tiene es, ¿no? La municipalidad en su celular. Entonces, a través de su celular
puede agendar citas, puede ingresar documentos, puede firmar digitalmente el documento, ¿no? Tiene un correo electrónico que le sirve como un repositorio legal para efectos de notificaciones, ¿no? Una vez que yo ingreso el documento con mi celular y hago el pago en línea, ¿no? También que lo puedo hacer a través de Págalo.p, del Banco de la Nación o cualquier plataforma, digamos, pasarela de pagos que pueda existir, inclusive Yape, ¿no? Hago el pago, envío los documentos y los documentos ingresan en digital digamos, en este caso a la entidad, ¿no? Ingresan en digital, en ningún momento se imprime, ¿no? El documento pasa por todas las estancias correspondientes, llega a la parte final, se emite la resolución y nuevamente regresa con firma digital al buzón electrónico del ciudadano. Entonces, al ciudadano, ¿qué le permite? Ver la trazabilidad de su documento desde que ingresó, ¿no? Según los plazos que se tienen en la ley 27444, ¿no? De procedimientos administrativos, pues hacer un seguimiento, ¿no? De ida y de retorno de tu documento. Entonces, nos volvemos más ágiles al establecer este tipo de plataformas, ¿no? Y un punto importantísimo es el tema también de la integridad pública, ¿no? Porque ya todos los procesos, los datos están de manera transparente, ¿no? Y existe esa nueva cultura, ¿no? De poder transparentar nuestros datos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el gobierno de datos abiertos, ¿no? Ya actualmente la cultura, digamos, de la modernización pública es justamente trabajar con plataformas de datos abiertos, ¿no? Y tenemos plataformas, ¿no? Sin embargo, no están tan actualizadas o quizás no son tan eficientes como quisiéramos, ¿no? Pero en realidad la cultura de transparentar nuestros datos, eso ya es un tema que ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Y nos permite generar integridad pública, nos permite también mejorar, ¿no? O en esta lucha que se tiene contra la corrupción. Entonces, todos esos conceptos son los que llevan esta nueva forma de trabajar, esta nueva metodología de trabajo a través de plataformas digitales. Y el concepto de transformación digital, que ya es otra etapa, ¿no? Porque hemos pasado del gobierno electrónico, uso de TICs, ¿no? Para tener una relación con el ciudadano, entramos al gobierno digital, donde ya establecemos plataformas y todas nuestras políticas públicas se basan, digamos, en base a datos, ¿no? Y ahora entramos a la transformación digital, donde ya son marcos de gobernanza, ¿no? Son marcos en los cuales ya las políticas públicas entran a procesos de co-creación, porque ya no solamente soy yo como gobierno sentado en mi escritorio con mis asesores y poniéndome a pensar el Perú, no, sino que son los datos de la ciudadanía, es la interacción, las mesas de trabajo que yo organizo con el sector privado, con la sociedad civil, con la academia, ¿no? Todos esos espacios, todo ese ecosistema es lo que da paso a la transformación digital, ¿no? Es ya los trabajos que tienen que ver ya en un marco de gobernanza, ¿no? Eso se llama gobernanza. Cuando uno es abierto y es de manera integral y transversal, involucras a los demás agentes o actores digamos, de la ciudadanía. Entonces, hemos estado pasando, ¿no? Ahora la Secretaría de Gobierno Digital le ha agregado ese nombre, ahora es Secretaría de Transformación y Gobierno Digital, ¿no? Entonces ya los conceptos de poder establecer estas plataformas para poder co-crear políticas públicas ya es una herramienta que también deberíamos usar. Y existen, ¿no? Yo tuve la oportunidad de poder diseñar la Política Nacional de Transformación Digital, ¿no? Y fue un proceso bien interesante porque lo hicimos en pandemia, ¿no? Fue un proceso bien integrador porque pudimos convocar desde el más alto, digamos, funcionario o experto en los temas digitales hasta el último, digamos, ciudadano peruano del rincón del país, ¿no? De la selva o de la sierra, ¿no? Los pudimos involucrar en estos procesos y gracias a la tecnología, ¿no? Porque lo que queríamos era justamente tener ese nivel de alcance, ¿no? Entonces,
todas las políticas que se desarrollen, los planes, inclusive ahora, que nacen desde los partidos políticos, ¿no? Como Innovemos Perú, tienen que tener ese marco de gobernanza, ¿no? Ya no podemos solamente hacer las cosas en cuatro paredes, sino que ya los temas son muy abiertos, ¿no? Ya la problemática, las estrategias van de la mano precisamente de herramientas que te permita integrar a la comunidad para lanzar, digamos, una propuesta, ¿no? Y para eso es muy importante, ¿no? Precisamente el tema de las capacidades digitales, ¿no? Si no desarrollamos capacidades digitales, si nosotros como gobernantes o como parte de un partido político no comenzamos a este tipo de conceptos, digamos, como lo que es el gobierno digital, lo que es el tema de conectividad, lo que es interoperabilidad, lo que es confianza digital o seguridad digital, ¿no? Si no comenzamos ya a hacernos parte de estos conceptos, entonces ahí vamos a encontrar un problema, ¿no? Porque ya, como les decía, el sector privado, los cambios generacionales, ya la economía misma está yendo a otro ritmo, ¿no? Entonces necesitamos nosotros fortalecer también esas habilidades para poder comprender y entender para qué nos sirve la tecnología al interior del gobierno, ¿no? Como les decía, nos permite ser más eficientes estas plataformas digitales porque podemos ahorrar costos administrativos, operativos y mejorar la capacidad tributaria. Nosotros, bueno, como empresa ya venimos implementando este tipo de herramientas en diferentes municipios a nivel de Perú, ¿no? Estamos trabajando en el sur de Lima y también al sur del país, ya con herramientas, con plataformas que le está permitiendo a los gobiernos locales mejorar su recaudación, ¿no? Y el ahorro que tienen en papel, en combustible, en personal, es bastante potente, ¿no? Y su capacidad tributaria ha incrementado bastante, ¿no? Porque en realidad los mecanismos y los puentes que te genera con la ciudadanía para los pagos digamos, de sus tasas, de sus derechos, de sus tributos, es también bastante directo. Entonces, se eleva el nivel de eficiencia del gobierno, lo que les decía, ¿no? Más ágil porque tenemos un Estado que está cada vez más cerca a las demandas ciudadanas y en permanente interacción. En los municipios que estamos trabajando actualmente, cada ciudadano tiene el municipio en su bolsillo, ¿no? Tiene el municipio en su celular. Entonces yo puedo desde mi celular o desde mi laptop o de un ordenador interactuar con la municipalidad, ¿no? Puedo desde enviar un documento, hacerle un seguimiento, sacar una cita, hasta puedo inclusive reportar incidencias, ¿no? Yo estoy caminando por la calle y en eso veo digamos, un problema ahí de carácter de seguridad ciudadana, toco un botón, mi botón de pánico, y esto va directamente hacia el serenazgo que está más cerca a mi municipio, y automáticamente, de manera geolocalizada, sabe mi ubicación. Entonces, estoy caminando por la calle y veo quizás que está el foco de un poste está dañado, tomo una fotografía, está geolocalizada mi ubicación, mando el reporte y esto le llega automáticamente a la gerencia que tiene que atender ese reporte, esa incidencia, y también le llega a su supervisor, que vendría a ser el gerente municipal o el alcalde. El alcalde puede visualizar y ver la capacidad de atención o de respuesta de sus gerentes, ¿no?, ante ese incidente ciudadano. Entonces, eso es lo que se da, digamos, a través de estas plataformas digitales. Y de igual forma también en el tema de integridad pública, ¿no? Podemos contener los riesgos de corrupción porque le damos trazabilidad a todos los procesos de compras públicas y contrataciones, ¿no? Ya desde que lanzamos la convocatoria, ya los procesos tienen trazabilidad, ¿no? Ahora existen diferentes tecnologías o nuevas tecnologías que te permiten inclusive, ¿no?, saber y evita modificar los procesos, ¿no?, en el camino, ¿no? Entonces, eso también te genera, digamos, una mayor integridad pública, ¿no? Pero en el marco de estos tres elementos, ¿no?, digamos, de eficiencia, de agilidad y de integridad pública, juega un papel importante en los datos, ¿no? Porque ya no soy yo quien, digamos, escaneo un papel, un PDF y lo mando, no.
son plataformas. Las plataformas le permiten al municipio saber quién envió, ¿no? Sexo, edad, domicilio, le permite saber diferentes metadatos, ¿no? Eso se llama metadatos, le permite diferentes indicadores de ciudadanía. Entonces yo lo que tengo al final del día son tableros de control, ¿no? Y digo, a ver, ¿cuántas personas mayores de edad, digamos, tuvieron este tipo de incidencia, ¿no? Entonces yo puedo jugar con mis datos, ¿no? Porque tengo plataformas que me permiten hacer ese tipo de, digamos, de divisiones, ¿no? Por decirlo así. Entonces, es ahí donde comienza a mejorar mi capacidad de respuesta, ¿no? Es ahí donde comienza a mejorar mis servicios públicos, ¿no? Porque tengo los datos de la ciudadanía. O sea, de repente me llegan 100 solicitudes al día, ¿no? O 200 o 300, pero tengo algún tipo de control, o sea, quién me envía las solicitudes, de dónde me la envían, qué es lo que más están pidiendo, ¿no? O cuál es la queja que predomina en mi distrito, o en mi provincia, o en mi región, ¿no? Entonces, todo eso te permite ser más eficiente, darle agilidad a tus procesos y también mejorar tu integridad pública, ¿no? Carlos Santizo también nos habla, y eso siempre como referente a Carlos, también él hablaba, decía que si las innovaciones tecnológicas son el motor de la llamada nueva economía, ¿no? Los datos son la nueva gasolina de la digitalización. En un mundo en el que el futuro ya ocurrió hace varios años, los ciudadanos esperan que el sector público se suba a la economía digital con la misma agilidad que está mostrando el sector privado. Y eso es lo que se requiere, ¿no? Hemos visto, ¿no? Y vemos a diario cómo ahora tenemos taxis, o sea, la economía digital, ¿no? Taxis, digamos, plataformas de movilidad, ¿no? Urbana, tenemos servicios de deliveries, tenemos plataformas de streaming, tenemos plataformas de redes sociales, y nuestra interacción es muy fuerte, ¿no? Inclusive con los bancos, ¿no? Ya tenemos Yape, usamos el token, ya estamos entrando a toda esta nueva escalada de innovación, ¿no? Donde, ¿qué los alimenta, no? Por ejemplo, yo hablaba con mi amigo Carrera, se apellida, no me acuerdo muy bien su nombre, Rafael Carrera, creo que es el CEO de Yape, y conversando le decía, oye, ustedes no cobran nada, ¿no? por la transacción, o sea, tú yapeas 10 soles y a la otra persona le llegan los 10 soles, ¿no? Entonces ellos, su modelo de negocio no tiene que ver con, digamos, con algún fee o alguna comisión, sino que ellos, su modelo de negocio son los datos, ¿no? Entonces ellos mejoran sus productos o la calidad de sus servicios a nivel ya del grupo BCP, utilizando el Yape, ¿no? Entonces es porque utilizan los datos de sus consumidores, ¿no? De igual forma también lo usan diferentes plataformas, ¿no? Con nuestros datos. No sé si han visto, ¿no? Y a veces uno piensa que lo están escuchando, ¿no? Estás hablando de un tema, de repente, no sé, un tema X de animales y googleas y automáticamente te sale la publicidad de animales, ¿no? O te sale de lo que estás buscando por Facebook, por YouTube. Entonces, eso es porque comienzan a generarse, digamos, o adecuarse, digamos, la oferta del consumo hacia lo que nosotros estamos queriendo, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿qué espera el sector público? O sea, ¿qué espera el gobierno, ¿no? O sea, para subirse también esta ola y empezar a mejorar la calidad de sus servicios públicos también en base a los datos, ¿no? Hablando ya de datos, economía digital y la transformación digital del gobierno, como les decía, hay un aspecto de calidad e integridad. Necesitamos precisamente que los datos tengan calidad. Un tema importantísimo también, y que es una delgada línea entre la gobernanza de datos y también hay una línea delgada con el tema de la privacidad y la seguridad de los datos personales, ¿no? O sea, no podemos pasarnos de esa línea. Por eso es que existe no solamente regulaciones, sino existen también instituciones, ¿no? Como la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales,
¿no? Que de alguna manera resguarda, ¿no? Resguarda también la privacidad de las personas. O sea, para que la institución pública o privada o quien quiera utilizar tus datos, tiene que contar con tu consentimiento, ¿no? O sea, nadie puede usar tus datos para temas comerciales, electorales, no se puede, ¿no? Hay un tema ahí de privacidad y de seguridad que se tiene que respetar, ¿no? Y es una delgada línea, ¿no? No se puede pasar, digamos, como lo están haciendo actualmente también en otros países, ¿no? Que empiezan a utilizar los datos de las personas, su ubicación, utilizan su rostro, utilizan diferentes, o la forma en que, digamos, llevan su vida normal para a veces hacer persecuciones políticas, para hacer algún tipo de perjuicio, ¿no? De vulnerar la privacidad de las personas. Entonces ahí hay una delgada línea entre lo que es el uso de los datos, la economía digital, y lo que es el tema del resguardo de la protección de los datos personales, ¿no? De igual manera existen infraestructuras, tenemos actualmente plataformas que nos permiten, como les decía, ¿no? La Plataforma Nacional de Datos Abiertos, ¿no? Donde todas las entidades empiezan a subir su información, ¿no? Y estos marcos también de gobernanza digital que se tienen que empezar a crear, ¿no? El tema importantísimo del talento digital, la Política Nacional de Transformación Digital cuenta con cuatro pilares, ¿no? Uno tiene que ver con la economía digital, el gobierno digital, la conectividad, y un tema importante que es el tema del talento digital o la educación digital, ¿no? Necesitamos justamente fortalecer esa área, digamos, en nuestros skills para poder estar, como les decía, un poco acorde con la actualidad, ¿no? de innovación en la que vivimos. Y el rol también de los delivery units, que es básicamente cómo se forman grupos de trabajo al interior de cada entidad, ¿no? Para poder impulsar estos temas. Y eso es importantísimo, ¿no? O sea, nosotros le llamamos los champions. Hemos tenido la oportunidad de caminar todo el país con plataformas digitales y es súper complicado, ¿no? Es súper complicado porque en realidad más que una transformación digital se requiere una transformación cultural. Muchas de nuestras autoridades, muchos de nuestros políticos, de nuestros funcionarios todavía no consumen estos temas, ¿no? O se saben de manera muy superficial. Entonces, cuando tú le quieres ofrecer, digamos, una plataforma o alguna solución tecnológica, se vuelve bastante complicado, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer es, digamos, identificar estos champions o estas delivery units que nos permite, digamos, saber quién podría liderar estos procesos dentro de una entidad, ¿no? Que normalmente es el líder de gobierno digital, ¿no? De cada entidad, pero a veces no es así. Entonces, es importantísimo el poder contar con personas, ¿no? Que puedan liderar estos procesos de transformación digital también a nivel de sus entidades, ¿no? Debería ser alcalde, debería ser el gerente municipal, debería ser un gobernador regional, pero estamos en ese proceso de renovación también generacional, ¿no? Y bueno, es un tema también que ya tiene que ir desarrollándose de manera más profunda, ¿no? A nivel de autoridades de gobierno también. Se estima que solamente el 1% de la información disponible del mundo está siendo analizada y que solo un 10% de las bases gubernamentales están en formato abierto, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos a nivel de, digamos, cómo vamos en temas de digitalización y de analítica de datos? Solamente el 1% de la información se analiza, ¿no? Y solamente un 10% de las bases de gobierno están en formato abierto. Falta mucho por hacer, ¿no? Falta mucho por transparentar. Los datos son la gasolina de la economía digital, ¿no? Como, por ejemplo, Uber o como otro tipo de plataformas, por ejemplo, o emprendimientos, ahora que estamos con la era GovTech también, cómo empiezan a crear nuevas soluciones, digamos, para el gobierno, ¿no? Es a través de los datos, ¿no? Si solamente tenemos datos limitados en nuestros portales, va a ser difícil
¿no? De que se puedan utilizar como insumo para yo poder mejorar o crear soluciones hacia el propio gobierno, ¿no? ¿Qué tipo de datos tengo en temas ambientales? ¿Qué tipo de datos tengo a nivel quizás de defensa, ¿no? ¿O qué tipo de datos tengo a nivel de seguridad, ¿no? Entonces, necesitamos transparentar, o sea, necesitamos tener nuestros datos en formato abierto, no solamente por un tema de integridad pública, sino también porque impulsamos la reactivación económica. Porque hay diferentes startups, hay diferentes empresas digitales que requieren esos datos para poder empezar a proponer, a crear empresas, ¿no? Entonces, si no tenemos esa mística de poder poner nuestros datos en un formato amigable, un formato abierto, vamos a demorarnos más. Inclusive, ¿no? Las empresas, para tomar una decisión de inversión, necesitan datos, ¿no? Entonces, pero muchas veces no encuentran esos datos en las plataformas de gobierno. Entonces, es ahí un poco donde debemos hacer match, ¿no? Engancharse a la economía digital va a permitir a los gobiernos usar la transformación para ser más eficientes y transparentes en su gestión. En otras palabras, le va a dar a los estados una segunda oportunidad para recuperar la confianza de los ciudadanos y construir gobiernos que verdaderamente sirvan a sus ciudadanos. Entonces hay dos temas fundamentales, ¿no? Digamos, dentro de la economía digital, dentro de lo que es el tema de datos abiertos. Uno, transparencia, ¿no? O sea, de todas maneras, la transparencia es importantísima. Estamos entrando en estos procesos de organización de gestión pública. Es importante la transparencia, pero también es importante la reactivación económica. O sea, también es importante la economía digital. Entonces, no solamente ganemos la confianza de la ciudadanía, sino que también los datos que subamos a las plataformas sirvan como insumo para generar y promover la economía, ¿no? Para que los bancos tengan referencias de cómo está, digamos, cada ciudad, cada región, para que las empresas mineras o las empresas privadas empiecen a tener un mapa de real, digamos, de gobierno de la ciudadanía, ¿no? Para promover las inversiones, para poder impulsar en los emprendimientos digitales, ¿no? Entonces, ese doble concepto digamos, de transparencia y reactivación económica es importante y van de la mano con una cultura de apertura de datos, ¿no? La OSD nos presenta ya una estrategia de gobierno digital, ¿no? de política, digamos, para implementar nuestras plataformas. ¿Cómo deben ser nuestras plataformas para un real gobierno digital, ¿no? Tiene que ser digital por diseño, impulsada por los datos, tiene que actuar como plataforma, tiene que ser abierto por defecto, tiene que ser dirigido por el usuario y tiene que ser proactivo. Vamos a explicar cada una de ellas, ¿no? Y eso es lo que ha hecho la OSD, ¿no? Estamos nosotros batallando desde hace muchos años entrar a este círculo, digamos, de las grandes, de los países que están en desarrollo, ¿no? Y estar a la par un poco de las potencias mundiales también que están utilizando estas plataformas, ¿no? Y para eso la OSD ha hecho una serie de recomendaciones, ¿no? Que nos va a ayudar a nosotros como gobierno a construir estados más habilitados, ¿no? De manera digital. Entonces, este marco establece uso de tecnologías y datos digitales como instrumentos para poder mejorar la gobernanza pública, ¿no? Y tiene 6 dimensiones o pilares, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento. Uno, digital por diseño, ¿no? Que implica tener un acercamiento digital al diseño de operaciones internas y servicios públicos. O sea, ya no podemos pensar más, ¿no? Al momento de poder, digamos, implementar documentos de gestión o implementar de repente herramientas, ¿no? O plataformas o la forma en que nos comunicamos, pensando más en temas de manera tradicional, ¿no? Ya los diseños de las políticas inclusive tienen que partir desde lo digital, ¿no? Utilizando herramientas digitales, ¿no? Entonces, ya no es que, por ejemplo, ¿no? Como pasaba en el Poder Judicial, o pasa, ¿no? Donde, por ejemplo, ya me pusieron una mesa de partes virtual. Ya, excelente, ¿no? Entonces, ¿yo qué hacía? ¿No? Escaneaba mis documentos,
¿no? Inclusive yo no tenía firma digital, lo que usaba es una firma electrónica, que es distinto, ¿no? Y escaneaba mi firma, lo pegaba ahí, no había ningún tema de seguridad, o sea, cualquiera podía hacer eso. Y yo ingresaba mis documentos por esta mesa de partes digital. ¿Qué pasaba con el juzgado? El juzgado agarraba la mesa de partes y lo imprimía, ¿no? Todos los documentos los imprimía, los llevaba en físico hacia el juzgado, ¿no? Hacia la secretaría resolvía, ¿no? Sacaba su resolución en físico y nuevamente yo agarraba como mesa de partes, lo escaneaba y te lo mandaba nuevamente a tu correo, ¿no? O a donde tú des tu dirección, ¿no? Entonces, imagínate ese proceso, ¿no? O sea, eso no es digital por diseño, ¿no? O sea, el hecho de poder digital por diseño, o sea, ese concepto es que todo viaje en digital, que todo sea a través de la nube, ¿no? O sea, que utilicemos la nube, ¿no? El cloud computing, para que a través de la nube, ¿no? Sea todo en digital. El documento ya no pasa en ningún momento, ni se imprime, ni se escanea, nada. El documento entra en digital, con firma digital, pasa, llega al lugar que va a resolver, resuelve y nuevamente regresa en digital. En ningún momento se imprimió, ni se escaneó, ni nada. Entonces, ese es más o menos el concepto de digital por diseño. Y ahora, que está impulsado por los datos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que en el caso de los datos, ya la misma ley de gobierno digital, el decreto legislativo 1412, ya lo nombra los datos como un activo estratégico, ¿no? Para poder formular políticas y diseño y entrega de servicios respaldado por un marco de uso adecuado de los datos, ¿no? Que tenga que ver con la ética, la privacidad, el consentimiento, la transparencia y la seguridad. Entonces, ya no más políticas, ni diseño de políticas, ni estrategias que vengan del gabinete, ¿no? Que vengan de la oficina, el alcalde o el gobernador o el ministro o el presidente, ¿no? Sentado y en mi reunión y simplemente yo digo, oye, voy a proponer esta política, ¿no? O voy a lanzar esta estrategia, ¿no? Sin evidencia, sin datos, ¿no? O sea, que no esté respaldado por un marco adecuado de datos, ¿no? O sea, ya no existe eso ya. Ya no existe las políticas o las ideas que salen de la nada, ¿no? Entonces, más allá de las formas de gobierno, digamos, de las posturas, ¿no? Tengo que tener un respaldo de datos para yo poder lanzar una estrategia, ¿no? Ya no más programas sociales o los bonos, ¿no? Sin saber a quién le estoy dando, para qué le estoy dando, duplicidad de bonos, ¿no? A algunos les llega, a otros no les llega, ¿no? Les llega al que no necesita. Entonces, eso es trabajar sin datos, ¿no? O sea, no tengo yo plataforma, no he desplegado una serie de plataformas de datos que me permitan a mí tomar decisiones de carácter de políticas públicas, ¿no? Entonces, ya no más servicios públicos que no tengan respaldo en evidencia, ¿no? Entonces, para eso sirven los datos, ¿no? Siempre respetando, como les decía, esa delgada línea también del respeto a la privacidad, que haya consentimiento, que haya transparencia también, ¿no? O sea, no podemos tampoco vulnerar ese espacio importantísimo del resguardo de los datos personales, ¿no? Pero utilicemos los datos. Y actúa como plataforma, ¿no? O sea, está diseñado sobre ecosistemas escalables de herramientas y recursos para satisfacer necesidades de los usuarios en el diseño y prestación de servicios públicos. O sea, ya no solamente son servicios digitales, o sea, no solamente es una mesa de partes, como le decía, ¿no? O solamente poner, pues, págalo.p o ya soy digital porque me pagas en línea, ¿no? Los servicios, no. Son plataformas, ¿no? Plataformas donde yo ya tengo formularios. O sea, la persona que va a tener contacto conmigo, lo que va a hacer es llenar plataformas, ¿no? Llena su nombre, llena su apellido. Yo tengo identificado una serie de parámetros que son metadatos que me permite a mí, digamos, poder aprovechar al máximo, ¿no? Como les decía, lugar de procedencia, tengo para poder identificar diferentes factores para poder yo mejorar mis políticas públicas. Entonces ya no son solamente sistemas, sino son plataformas digitales que pongo a disposición, no solamente de manera interna, sino también al servicio de la ciudadanía.
y es abierto por defecto, ¿no? O sea, ya no es, salvo pues algunas limitantes que lo establece la propia normativa, ¿no? Todas las plataformas permiten la participación ciudadana y permite también que haya transparencia en el proceso. Entonces, todas mis plataformas son abiertas por defecto. Yo necesito saber dónde está mi documento, ¿no? Ahí está. Yo necesito saber quién ha licitado para estas obras. Ahí está, ¿no? Entonces, yo tengo como ciudadano el control, digamos, ciudadano, la fiscalización total desde mis plataformas digitales, ¿no? En relación al municipio. Entonces, ya todas las plataformas son abiertas por defecto. Y está dirigido por el usuario, ¿no? En este caso, ya el rol central no está solamente en el gobierno, sino que es inclusivo a las necesidades de las personas en la formación de políticas y servicios, ¿no? O sea, ya no, al tener datos, al tener plataformas, al poderlas tener de manera transversal, ya ciudadanos los que comienzan a alimentar de políticas públicas, de incidencias, de reportes para que se puedan mejorar los servicios públicos. Entonces, ya no, el concepto ha cambiado, ya no es que yo tomo mis decisiones desde el gobierno solamente, sino que ya son marcos de gobernanza donde se introducen diferentes actores para poder sacar adelante alguna política o una mejora del servicio público. Y es proactivo, porque anticipa la entrega de datos y servicios a los usuarios antes de su solicitud, ¿no? Lo que implica adecuar la entrega al contexto cambiante y poder anticipar las necesidades. Imagínense, ¿no? O sea, tengo la misma problemática, tengo los mismos, las mismas personas, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? O sea, ¿cómo me adelanto? ¿Cómo me anticipo a darle solución a los problemas, ¿no? O sea, y ustedes han visto, ¿no? La burocracia que existe y nadie sabe qué hacer, ¿no? Ante un problema, ¿no? Que se presenta. Entonces, al tener datos, al tener plataformas, al tener ese insumo diario de participación ciudadana en la co-creación, ya se vuelve inteligente, ¿no? Nos volvemos proactivos. La misma plataforma se vuelven ya más inteligentes porque utilizamos también inteligencia artificial y lo que permite es ya anticiparnos justamente a los problemas que pueden ocurrir más adelante, ¿no? Entonces, eso también nos permite, digamos, en este caso, las plataformas de gobierno digital. Otros aspectos relevantes de este marco de políticas de gobierno digital tiene enfoques vanguardistas, se mejora el bienestar económico y social, la innovación digital mejora el diseño y la gestación de servicios públicos, tenemos un sector público más comprensivo, que incluye digitalmente a las personas, ¿no? Vamos hacia una transición verde de la economía, porque ya estamos evitando usar papel, porque estamos evitando usar de repente combustible, ¿no? Estamos siendo también amigables con el medio ambiente. El uso de la tecnología y datos también forma parte de la gobernanza que respalda el interés público, ¿no? Y eso se vive a diario, ¿no? O sea, ¿qué participación tiene el ciudadano con su municipio, ¿no? Ninguna, o sea, excepto presupuesto participativo, ¿no? Que se da una vez al año. Pero ¿qué interacción tengo yo con mi comunidad? O sea, ¿qué interacción tengo yo como gobierno con mis vecinos, ¿no? Si yo no me comunico con ellos, o sea, ¿cómo me informo yo? Por un meme o por digamos, algo que salió en la prensa, ¿no? Algún descuido, de repente, un abuso de autoridad, ¿no? Entonces, esa es la forma en que yo me comunico, ¿no? Pero no tengo una interacción diaria con mis ciudadanos, o sea, no tengo a mis gerentes actuando en función de los reportes, de las incidencias, de las sugerencias de mis vecinos, ¿no? Entonces, cuando uno genera toda esta interacción, ¿no? Y comienzas a ser predictivo y comienzas a analizar los datos, ahí empiezan tus mejoras de tus servicios públicos, ahí empieza la mejora de tu imagen como gobierno, porque eso es lo que quieren también estas nuevas generaciones, ¿no? Que sean autoridades, que sean gobiernos inteligentes, ¿no? Entonces, por ahí va un poco también este tema de la gobernanza digital. Y bueno, definitivamente todo eso nos ayuda a mejorar la gobernanza pública, ¿no? Como les hablaba, yo lideré la Política Nacional de Transformación Digital, ¿no? Era de competencia de mi subsecretaría, y este trabajo arrojó 4 pilares fundamentales: el tema de conectividad digital,
Ya saben que conectividad es la base. Sin conectividad no podemos implementar plataformas digitales, ¿no? Y ese es un reto, es un desafío del gobierno. Ahora, bueno, que ya se ha liberado la red dorsal de fibra óptica hace algunos meses, tenemos esa posibilidad de poder interconectar todo nuestro país, ¿no? Y que la municipalidad del sitio más alejado pueda también gozar de los beneficios de la transformación digital, ¿no? El tema de conectividad es clave. No podemos avanzar sin conectividad. No podemos regalar laptops, ¿no? A niños o celulares que no tienen para poder tener, digamos, contacto con el Internet, ¿no? El tema de Internet es clave. El Internet es un derecho ya fundamental. Debería ser, ¿no? Eso debería ser ya un derecho fundamental. El tema de educación digital, lo que estamos viendo ahora, la capacitación es importante. Yo estoy trabajando fuertemente en temas de capacitación. Acabo de terminar un programa de especialización en transformación digital con la Universidad Norbert Wiener. Hemos capacitado a más de 30 funcionarios de gobierno, ¿no? Bueno, lo hicieron de manera privada. Después con la Escuela Nacional de Control de la Contraloría también hemos tenido todo un mes de capacitaciones en temas de transformación digital. ¿No? Hemos tenido alcaldes, gobernadores, ciudadanos en general, difundiendo estos temas. Entonces, el tema de habilidades de educación digital es clave. El tema de gobierno digital también, el uso ya de las plataformas, lo que hemos visto ahorita, ¿no? Plataformas digitales, uso de datos abiertos, que sea también proactivos, ¿no? Que tengamos esa sinergia con la ciudadanía, es importante. Y el tema de economía digital, datos, ¿no? Necesitamos datos cada vez, todos los sectores de gobierno tienen que tener datos, tienen que ser una fábrica de datos, ¿no? Y tenemos datos, no es que nos vamos a inventar, sino que tenemos que estructurarlo, ¿no? El sector de transportes, educación, salud, todos los niveles de gobierno, gobiernos regionales, locales, plataforma de datos abiertos, ¿no? Que lo usen los datos, que usen nuestros datos, ¿no? Para poder mejorar también, no solamente la parte de transparencia, sino el impulso de la economía digital, ¿no? Que mayores emprendimientos puedan venir, ¿no? Para poder, digamos, generar también y dinamizar la economía en nuestro país. Algunas recomendaciones. Es urgente acelerar la transformación digital. Como les decía, no podemos vernos como gobiernos obsoletos, como líderes que ya anticuados. El partido mismo lleva el nombre Innovemos Perú, tenemos que innovar, ¿no? Y lo decía Joseph Schumpeter, ¿no? Austroamericano, ¿no? Que es el padre, digamos, de la innovación pública, ¿no? Y han visto, ¿no? Cómo hemos pasado a nivel digital, ¿no? Y cómo hemos tenido ese proceso, ¿no? Del long play, al cassette, al CD, al USB, ¿no? Y ahora tenemos todo en Internet, todo está en la nube, ¿no? Entonces, ese es el ciclo de la transformación digital, ¿no? Entonces, igual, sabemos en qué lugar estamos nosotros de esa transformación, ¿no? O sea, estamos utilizando ya la nube, así como lo utiliza YouTube, como lo utiliza Facebook, como lo utiliza Instagram o Spotify. O sea, utilizamos ya la nube, hacemos cloud computing, ya trabajamos con Machine Learning, ya está la inteligencia artificial articulada en nuestros procesos. Y ojo que no tenemos que ser programadores, ¿eh? Yo no soy programador, yo soy abogado, soy politólogo, ¿no? Pero ya, o sea, el perfil demanda ya. O sea, necesitamos como parte del gobierno, como parte del sector público, también conocer sobre estos temas, ¿no? O sea, no necesariamente entrar a la parte de programación, pero sí ya conocer estos conceptos. Entonces, y eso se da en todos los ámbitos de vida, ¿no? Igual, no solamente en estos servicios, hemos visto también los bancos, cómo también han ido evolucionando. Entonces, el gobierno también necesita acelerar esos procesos, ¿no? Porque como les decía, el cambio generacional es fuerte, o sea, ya cada vez hay más jóvenes, más adultos utilizando plataformas digitales. Si no ve un gobierno digital, si no ve un gobierno que está a la altura de esa demanda, a esa velocidad, lamentablemente va a quedar también desfasado, ¿no? Las soluciones digitales, como les decía nuevamente, el tema de integridad pública y transparencia es importante, cada vez más que nos sirva la tecnología para ser más transparentes. La transformación digital de todos los servicios públicos ya tienen que estar en formatos digitales.
Un tema importante aquí es el tema de GovTech, ¿no? Yo soy CEO, soy presidente ejecutivo de GovTech Perú. Estamos nosotros impulsando todo el tema de innovación pública. Actualmente tenemos aliados internacionales con plataformas que ya están validadas por diferentes multilaterales, la CAF, el BID, que están ya trabajando a nivel internacional. Estamos trayendo esas plataformas para que puedan servir, digamos, como soporte tecnológico para el mejoramiento de los servicios públicos de municipios, por ejemplo, del sector transporte también, de la seguridad ciudadana. Tenemos diferentes iniciativas, ¿no?, de emprendimientos digitales, pero también estamos formando aquí en el Perú. Estamos trabajando, tenemos un laboratorio y también una aceleradora de transformación digital, donde estamos trabajando con jóvenes, con emprendedores que están comenzando a utilizar los datos, ¿no?, lo poquito que hay, para poder comenzar a proponer soluciones para sus municipios, para sus gobiernos locales, regionales, ¿no? Entonces, el tema GovTech se suma a todo este proceso, ¿no? O sea, necesitamos reactivar la economía. Y una forma en que la reactivamos es justamente entrando al sector emprendedor digital. Como pilar de Innovemos Perú, yo considero que el tema GovTech tiene que ser uno de los pilares fuertes, ¿no? El tema de la innovación pública, el tema de poder hacer una alianza público-privada con emprendimientos digitales, con los emprendedores, con la academia, para darles no solamente los datos en la gasolina, sino también financiamiento, fondos, mercados, ¿no? Entonces, hacia ahí es donde tenemos que realmente apuntar como proyecto político, ¿no? Y el tema de la resiliencia ciudadana también, ¿no?, digital. Nos reinventamos, ¿no? Ya como sociedad, como ciudadanía, estamos ya en otra etapa, ¿no? Ya estamos dentro de la cuarta revolución industrial. Ya los conceptos como el blockchain, digamos, los temas de inteligencia artificial, el machine learning, la computación en la nube, ya son conceptos que cada vez más lo estamos usando, ¿no? Entonces, necesitamos también como gobierno entrar a ese proceso de resiliencia conjuntamente con la ciudadanía. Y a manera de conclusión, bueno, ya para terminar, justo estoy dentro del tiempo, la digitalización de un país es una política de Estado, no es un proyecto de gobierno de turno, ¿no? A nivel institucional estamos todavía pobres, una Secretaría de Gobierno Digital no hace nada, ¿no? Son 200 personas para más de 30 millones de peruanos. Yo no creo que la salida sea un ministerio, porque se politiza demasiado. Tener un ministerio de tecnología, de innovación, de transformación digital, no lo veo tan adecuado, yo considero, y también hemos trabajado un proyecto de ley que va orientado más hacia un organismo técnico especializado, tipo Indecopi, ¿no?, que lo puedan conformar la PCM, el MEF, de repente transportes, educación. Sobre eso se crea un consejo directivo y tiene un plazo de tiempo determinado, ¿no? Entonces está lejos de la parte, digamos, política, ¿no? Así como se maneja la ATU, así como está Indecopi, necesitamos ese tipo de institución, ¿no?, de entidad más libre de la carga política, ¿no?, del gobierno de turno. Entonces, me parece que el tema de la política de transformación digital debe ir más orientado hacia este modelo institucional, como Uruguay, por ejemplo. Las reformas más exitosas son las que impactan con rapidez la vida cotidiana de los ciudadanos. Ya no podemos esperar más. Como les decía, urge que la ciudadanía se conecte con sus gobiernos a través de esas plataformas digitales, ¿no? La transformación digital del Estado requiere que los funcionarios adquieran también nuevas habilidades. Eso es lo que estamos haciendo ahora, eso es lo que hemos conversado con Grover. Necesitamos dar estas charlas. Esto es de una manera muy, muy general lo que les estoy comentando, pero podemos incidir en temas de identidad digital, de firma electrónica, en temas de interoperabilidad, de cloud computing, en temas de seguridad digital, y así podemos ir desarrollando, digamos, conceptos que ustedes poco a poco los vayan también adecuando a su expertise también. Para digitalizar bien, primero hay que simplificar, no podemos seguir con la burocracia de siempre. Antes de digitalizar, primero acortamos los procesos, los procedimientos, y ahí avanzamos. Y para terminar, la demanda ciudadana va a ser el mejor catalizador digital, ¿no? O sea, la demanda es muy potente. O sea, tenemos cada vez una demanda ciudadana que exige que tengamos gobiernos más modernos, ¿no? Y eso le va a pasar factura
a aquellos gobiernos que realmente se queden en sus formas tradicionales de gobernar, ¿no? Y cada vez más la demanda ciudadana va a ir orientada hacia esos líderes digitales, ¿no? Hacia esos líderes que ya hablan y comentan y proponen conceptos o proponen herramientas o soluciones que van en el marco de esta nueva tendencia tecnológica, ¿no? Gobierno de datos, plataformas digitales, gobierno abierto, integridad pública, ¿no? Plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí tiene que ir, digamos, la necesidad y un poco el desarrollo de estas habilidades digitales. Bueno, eso sería todo que he preparado así de manera sucinta, casi en un poco menos de una hora, pero eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Gracias también por su atención. Gracias José, gracias a todos los que están en esta sala. Desde ya el agradecimiento cordial de parte de nuestro presidente del partido Innovemos Perú, don Marcelino Salazar, y de todo el Comité Ejecutivo Nacional, a nuestros expositores de esta noche. Gracias en primera instancia a Amílcar Yufra, que nos dio a conocer acerca del tema de innovación y liderazgo político, y finalmente José Burga, con el gobierno y transformación digital en el Perú. Sin más que agregar, estamos felices de haber iniciado esta escuela de formación política y desde ya agradecer a todos los que nos han estado siguiendo por las redes sociales a través de nuestro fanpage del Partido Político Innovemos Perú oficial y por las redes, y hemos retransmitido a través de otras diversas plataformas. Gracias, muy agradecido a todos los que han participado, los que han estado desde las 6 de la tarde hasta estos momentos. Gracias, que Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad. Un abrazo grande para todos.